Saludos a todas las personas que nos escuchen. En esta ocasión vamos a continuar con el sexto dicho de Jesús en el Evangelio de Tomás, el cual dice lo siguiente. Le preguntaron sus discípulos diciéndole, ¿quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna? ¿Y qué hemos de observar respecto a la comida? Jesús dijo, no mintáis, ni hagáis lo que aborreces, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. Comentario. En este dicho Jesús rompe con todos estos programas y paradigmas de penitencias, de oraciones, de hacer caridad y la forma de alimentarse. El yo psicológico hace todo esto con el fin de sentirse algo o alguien para distinguirse de los demás. Él se viste de faquir, de monje, de religioso, de caritativo, de vegetariano, etc. El faquir del dolor y sufrimiento corporal quiere hacer un camino de liberación cuando es esclavo del masoquismo. El monje, con la oración y el aislamiento, quiere llegar a Dios cuando es esclavo de sus más secretos deseos y de su fanatismo. Muchas personas que pertenecen a ciertas religiones presumen de ser humildes, pero son presas del orgullo místico. El yo presume de no comer animales, dizque para no entorpecer la inteligencia y cuidar la salud y a los animales, etc. Y quiere hacer de la comida una religión, desconociendo las leyes cósmicas del equilibrio, del autoegocrático cósmico común. Desconoce que al final de su vida, él mismo será alimento para los gusanos, o será consumido por el fuego. El yo también se viste de caritativo, pero esta se la vamos a dejar al filósofo Federico Nietzsche, donde habla del amor al prójimo, en Así habló Zaratustra, y dice lo siguiente: vosotros os apretujáis alrededor del prójimo, y tenéis hermosas palabras para expresar ese vuestro apretujaros, pero yo os digo, vuestro amor al prójimo es vuestro mal amor a vosotros mismos. Cuando huís hacia el prójimo, huís de vosotros mismos, y quisierais hacer de esto una virtud, pero yo penetro en vuestro desinterés. El tú es más antiguo que el yo. El tú ha sido santificado, pero el yo todavía no. Por eso corre el hombre hacia el prójimo. Os aconsejo yo el amor al prójimo. Prefiero aconsejaros la huida del prójimo y el amor al lejano. Cuando Nietzsche dice el lejano, y que a la vez está muy cerca, se refiere a nuestro ser. Es más fácil dar caridad a otro que hacer una introspección para conocernos a nosotros mismos. Cuando el yo convierte las virtudes en programas, en ideas, conceptos y preconceptos, estos vienen a ser el ropaje que el yo psicológico utiliza para vestirse de virtuoso y presentarse en los sistemas que gobiernan este mundo. Jesús el Cristo dentro de nosotros escudriña las raíces más profundas y sutiles del deseo. Sabe que el deseo, como origen del yo, no solo impulsa a las personas a hacer el mal, sino también el bien. El Cristo interno sabe que al yo no solo le interesan las cosas materiales como mucha gente piensa, sino también las cosas espirituales, pero no para llevarlas a cabo, sino para sacar provecho de ellas. Cuando no lo hace por lo económico, lo hace para sentirse salvo. Es multifacético. Es claro que Jesús, en otras citas, habla de la necesidad de desarrollar algunas virtudes mencionadas por los apóstoles en este dicho y citada en los evangelios canónicos, como son la oración, la caridad y el ayuno. A muchos les puede parecer que se contradice, cuando en este dicho de Jesús les dice que no hagan lo que aborrecen, mas no se contradice, porque primero que nada hay que tener en cuenta
que un maestro como Jesús el Cristo habla para la conciencia, y desde ahí cada persona se tiene que dar cuenta a qué parte de nuestra psicología se está dirigiendo, ya que el Maestro Jesús en algunas ocasiones se dirige al yo psicológico y en otras se dirige a las partes superiores del ser. Cuando habla de desarrollar virtudes, se dirige a la parte del ser que le corresponde esa virtud, invitándolo a tomar posesión de los sentidos. Y cuando se dirige al yo psicológico, se dirige de una forma de represión, de rigor y de justicia, para arrojar luz al porcentaje de conciencia que tiene atrapado el ego. Como en este caso, donde se ve que reprende a sus discípulos de una manera consciente. El rigor y la justicia aplicadas de una forma consciente para con nosotros mismos son dos fuerzas que ponen en jaque al ego, lo sacan de su molde psicológico y ahí es donde la luz de la conciencia entra. Vamos a explicar un poco esto para hacernos entender. El yo psicológico se mueve a base de programas y moldes de tipo psicológico. Tiene una falsa imagen de sí mismo. Un maestro despierto siempre tratará de crear situaciones embarazosas para desubicar al ego, sacarlo de sus moldes. El maestro es consciente de lo que producirá en las otras personas con lo que él dice, porque solo en esos momentos es cuando tiene la oportunidad la conciencia de entrar. En los momentos de crisis emocional es donde se dan los verdaderos cambios. Es por ello que los maestros parecen ser duros. De ahí la frase que dice: hace falta llevar un caos por dentro para dar a luz a una estrella danzante. Mas nosotros, como seres humanos que somos, con defectos y que todavía no hemos alcanzado la iluminación, no podemos hacer eso con nuestros semejantes. Quien haga esto estará haciendo el papel del que ve la paja en el ojo del otro y no ve la viga que tiene en el suyo. Cuando no se ejerce el porcentaje de conciencia que se tiene para saber a qué parte de nosotros se refiere el Maestro Jesús cuando dice algo, la mente queda confundida, ya que ella solo se mueve dentro de la dualidad, de lo bueno y lo malo, sí y no, esto, lo otro, etc. Por ello es muy importante que la gente que se interesa por el estudio serio, tanto de los evangelios apócrifos como del auténtico cristianismo primitivo, estudien también el Pistis Sophia develado por el maestro Samael Aun Weor, aunque el estudio de esta obra pertenece al estudio de un nivel superior dentro de la enseñanza gnóstica. Cualquier otra persona que no pertenezca a los estudios gnósticos podrá darse cuenta de los aspectos psicológicos y a los aspectos del ser a que se refiere esta obra. El Maestro Jesús dice que no nos mintamos a nosotros mismos, que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que pueda mantenerse sin ser revelado. La mayoría de las atrocidades que vemos en este mundo, como las guerras, las invasiones, violaciones, etc., tienen su justificación con los nombres de paz, libertad, igualdad, hermandad, democracia, etc. Casi todos sabemos, sobre todo hoy en la actualidad, que estos ideales son promulgados en la mayoría de dientes para afuera y solo sirven como acicate para mover a las masas hacia los intereses de algún grupo de personas. No estamos dando a entender de ninguna manera que el Maestro Jesús está en contra de las virtudes. Estas brotan del alma y ellas son la misma alma, y el ser es quien las debe manejar, porque cuando el yo, el ego, es quien las quiere manejar, se daña él mismo y a los demás, porque el yo no sabe manejar virtudes, él las convierte en crueldad. Tal vez haya quien se pregunte: ¿y entonces cómo le hacemos? Las personas que no hemos encarnado al ser y tenemos el ego. Y la respuesta es que nos debemos dar a la tarea
del despertar de la conciencia, primero que nada. Y en la medida que se vaya logrando el despertar, las virtudes irán aflorando de una manera espontánea y natural, sin artificios de ninguna especie. El yo de la psicología es un gran usurpador y engañador de las mentes programadas por los sistemas del anticristo. El yo se atribuye todas las facultades, dones y atributos de nuestro ser. Esto nos lo deja claro la enseñanza gnóstica con estas palabras del maestro Samael Aun Weor, quien dice lo siguiente: nosotros somos postes de indicación, así que no se apeguen a nosotros, porque nuestra labor no es proselitista. Indicamos con pensamiento lógico y concepto exacto el camino a seguir, para que cada cual llegue hasta su maestro interno, el que mora en silencio dentro de cada uno de ustedes. Les informamos que la sabiduría pertenece al íntimo y que las virtudes y los dones no son asunto de poses ni de fingidas mansedumbres, sino que ellas son realidades terribles que nos convierten en poderosos y gigantescos robles para que se estrellen contra nuestra recia personalidad los vendavales del pensamiento. Terminamos este tema haciendo la aclaración de que no estamos en contra de las diversas formas de pensar ni de ningún movimiento. Lo único que estamos haciendo es citar los dichos de Jesús y decir cómo se mueve el yo desde nuestra psicología. Les agradecemos su atención. Que la luz del Cristo nos ilumine, nos proteja y nos guíe. Hasta el próximo tema.